Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Qué bendición, qué privilegio poder compartir palabra de Dios semana a semana. Es un regalo del Señor poder llegar a la intimidad de su hogar y ver las grandezas maravillosas de Dios, la sobrenaturalidad de Dios. Gracias al Señor que nos permite este privilegio de adorar juntos a través de esta plataforma, a través de las redes sociales, a través de usando la tecnología, pero el mensaje de Jesucristo se puede compartir y llegar a distintos hogares. Quiero bendecirles a usted que nos ve en vivo cada domingo, aquellos que nos ven en otros horarios, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos siguen en otros países, en otras ciudades de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por sus ofrendas, muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por compartir y permitirnos hacer iglesia. Dios ha sido bueno con nosotros. Le invitamos a que pueda seguir ofrendando, a que pueda seguir aportando a nuestro ministerio Iglesia Misadai, a la cuenta que está saliendo en pantalla. Queremos también que usted sea parte de la labor evangelística que realizamos, pero también del servicio social que realizamos como iglesia, bendiciendo a familias y bendiciendo también con alimentos cada semana en distintos sectores de la ciudad. Su ofrenda es muy importante. Gracias también damos al trabajo que realizan nuestras hermanas y hermanos de la red de niños o Amisadai Kit. Muchas gracias por la labor que realizan. Muchas gracias a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres que ayer se reunieron, que tuvieron este tiempo hermoso de adorar juntas el nombre del Señor. Muchas gracias a los hermanos de Red Fe que se están reuniendo en los hogares, a los hermanos de Red de Misericordia. Muchas gracias a nuestros amados diáconos, a otros músicos, a aquellos que trabajan en multimedia, a aquellos que preparan los devocionales, a aquellos que se esfuerzan semana a semana para seguir predicando el Evangelio y para que llegue a muchos hogares y podamos bendecir a muchas familias semana a semana. Es hermoso la oportunidad que Dios nos da de poder compartir, de poder hablar del Señor a tantos hogares, a tantas familias que necesitan del Señor. Durante esta semana hemos estado reflexionando sobre el tema ser y no parecer. Y hoy día somos llamados a ser más que a parecer. Y se me vino a la mente un programa de un canal acá en Chile, y del programa Yo Soy. Y estuve viendo, cuando se me vino a la mente este programa, estuve viendo algunos de sus programas y vi uno en especial de dos personas que fueron a repechaje y que estos imitadores eh, imitaban a Roberto Carlos, el famoso cantante brasileño que dentro de sus muchas canciones cantaba Yo quiero tener 1 millón de amigos. Y cuando los presentaron a estos participantes, los dos decían que eran Roberto Carlos y que hoy día ganaba Roberto Carlos, que ellos eran Roberto Carlos. Hablaban como brasileños, su look era como del cantante original, como Roberto Carlos, se caracterizaban como tal y cantaban muy parecidos a Roberto Carlos. Ellos tenían que enfrentar un jurado y este jurado evaluaba distintas cosas. Y en este programa que yo vi, decían que de los dos podían sacar el original. De los dos participantes podían sacar el original de Roberto Carlos. Y me causó mucha risa eso, me causó mucha eh, simpatía lo que estaba escuchando. Y lo asemejé a muchos cristianos de hoy. Hoy día hay muchos cristianos que están participando del yo soy. Yo soy cristiano. Yo soy evangélico. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un servidor de Dios. Pero aunque nos caractericemos como cristianos, aunque hablemos como cristianos y usemos terminología cristiana, aunque nosotros podamos vestir como cristianos, usar una Biblia como cristianos, tener distintas Biblias en las casas, pero no somos los originales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hoy día pareciera ser que la gente
quiere ser cristiana, pero sin pagar el precio de lo que significa ser cristiano. Quieren abrazar la fe, pero sin dejar sus pecados y sin dejar sus malos hábitos y sin dejar aquellas cosas que los alejan del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a darnos cuenta que hay muchos que se dicen yo soy y que participamos de esta carrera, de este verdadero programa de quién es el que se parece más al cantante favorito y quién se parece más, quién canta mejor al cantante o más parecido. Pero hoy día, una de las cosas que enfrentamos como cristianos, todos nosotros que vamos en esto, que la sociedad nos cuestiona por nuestra inconsecuencia, porque hemos perdido credibilidad en el proceso de llamarnos cristianos. Es verdad, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros puede decir que es mejor que otros. A veces me llama mucha atención cuando los evangélicos dicen, cuando cuentan su testimonio, dicen, cuando yo estaba en el mundo hacía esto y aquello. Es como que se olvidan que siguen en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Escritura. Estamos con los pies en la tierra. Y era una crítica que se hacía antiguamente. Uno de los tantos que criticaba decía, los cristianos tienen la cabeza tan puesta en el cielo que se olvidan que sus pies están en la tierra. Estoy parafraseando una frase. Y pareciera ser que muchas veces podemos caer en un extremo místico, pero por otro lado también podemos caer en el libertinaje. Y en ese entendiendo que como que Dios es nuestro compadre y nos aguanta cualquier cosa que hacemos. Total, Él nos perdona, Él tiene misericordia de nosotros y Él sabe que somos débiles. Entonces, podríamos de alguna manera justificarnos de nuestras conductas y justificarnos de nuestra doble vida. Justificarnos de alguna manera de que no estamos caminando a la perfección. Es interesante que cuando en el libro de los Hechos y se habla de los primeros cristianos, recuerden que era un sobrenombre cristiano, porque eran seguidores de Cristo o imitadores de Cristo, o se parecían a Cristo. Eran parecidos a Cristo, eran la esencia misma de ellos. Y el apóstol Pablo después dice, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Y también él se atreve a decir, si quieren conocer a Cristo, mírenme a mí. Yo sigo a Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Cuántos cristianos están dispuestos y tienen la autoridad para decir, imítenme a mí porque yo sigo a Cristo? Es lamentable cuando uno ve publicaciones en las redes sociales de cristianos que hablan de la fe, pero también hablan en contra de otras personas, se burlan de otras personas, de las creencias de otras personas, tanto políticas o religiosas o sociales, y eso es muy triste. Es muy triste porque perdemos nuestra consecuencia. Por eso es tan difícil que nosotros podamos vivir la fe cristiana. La fe cristiana no es fácil vivirla, pero sí se puede vivir. Y yo no lo estoy desanimando con el mensaje que voy a predicar hoy. No, para nada. Mi labor es enseñar, porque la iglesia se le enseña a aquellos que no conocen del Señor, y quizás es el caso de usted que está escuchando o está recién en la fe, se le predica. Se le predica las buenas noticias del Evangelio para que entiendan el mensaje del Señor. Los cristianos de la iglesia primitiva también, de alguna manera, no estaban dispuestos a dejar muchas cosas. Algunos inclusive querían seguir practicando el judaísmo, pero sin perder el cristianismo. Querían seguir con la ley, pero también querían ser con Cristo. De alguna manera, nuestra mente religiosa, porque todos los seres humanos somos religiosos de alguna otra manera, y alguien dijo por ahí que todos nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón, pero el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo, porque tiene el tamaño de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que vivimos una vida donde estamos presionados por todos lados, donde se nos ataca de distintas maneras, hoy día más que nunca los cristianos debemos aprender a ser consecuentes. Y yo parto predicando este mensaje, pidiendo perdón a aquellos que están escuchando este mensaje.
¿Y por qué pido perdón? Porque quizás como pastor también he sido inconsecuente frente a algunas áreas de mi vida, o también he cometido errores que han afectado mi testimonio o la imagen pastoral. Y es por ello que pido perdón. Pido perdón por esto, porque este mensaje también es para mí. Dios también habla en mi vida. Cuando predico un mensaje, Dios siempre ministra mi corazón primero. Y Dios me habla de distintas maneras. Obviamente que usa la profeta mayor, que es la Biblia. Pero Dios habla en cada momento, nos está ministrando, tocando nuestros corazones y nos está bendiciendo. Entonces, frente al tema ser y no parecer, nosotros debemos entender que hoy día somos llamados a ser y no a parecer. Necesitamos ser consecuentes. No ser un espejismo, como decía uno de los devocionalistas esta semana. Debemos entender que somos llamados a vivir el Evangelio. Somos llamados a practicar nuestra fe. Nuestra fe no se practica los domingos. Nuestra fe se practica cada día y todos los días, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, en los momentos de necesidad, en los momentos donde estamos bien y en los momentos que estamos mal. Es verdad, todos pasamos por crisis de fe y pasamos por momentos difíciles. Ahora su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a compartir allí este pasaje hermoso. Y vamos a ir analizando. Entonces mantenga su Biblia ahí abierta en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 16. Entonces, vamos a leer en el nombre del Señor. Vamos a ir leyendo de a pocos versículos, pero quiero partir con los primeros 2 versículos. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Verso 2. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador os ordenó por medio de los apóstoles. Vamos a dejarlo ahí. En la primera carta del apóstol Pedro, él enseña a los cristianos a cómo enfrentar la persecución por causa de su fe en Jesús y de qué manera soportar la presión desde fuera de la iglesia. Recuerda que cuando uno lee la primera carta de Pedro, se da cuenta que el consejo pastoral de Pedro era un consejo de cómo vivir su fe en estos tiempos difíciles. Tiempos donde había persecución, tiempos donde había de alguna manera una presión externa hacia la congregación, hacia la iglesia, una persecución en distintas áreas, políticas, sociales y también religiosas, económicas también. Entonces la iglesia necesitaba mantenerse unida, la iglesia necesitaba motivarse, la iglesia necesitaba enfrentar de buena manera la persecución que había. Pero esta segunda carta de Pedro, él les enseña cómo luchar contra los falsos maestros y hacedores de maldad. En la primera carta de Pedro, la persecución era externa. En la segunda carta de Pedro, la persecución era interna, porque había algunos que se llamaban maestros, enseñaban algunas, entre comillas, pseudo verdades, pero en su corazón eran personas que eran hacedores de maldad. Y esto de alguna manera afectaba profundamente la iglesia. Y luego puede ver en el capítulo 2, verso 1, en el capítulo 3, versos 3 al 4, darse cuenta de esto. En ambas cartas, Pedro, como pastor de las ovejas de Cristo, procura recomendar a sus lectores una saludable combinación de fe cristiana con la práctica. Dicho más específicamente, su propósito incluye 3 objetivos. En el capítulo 1, el apóstol Pedro enseña a cómo estimular el crecimiento cristiano. ¿Cómo pueden ellos motivarse para que su fe crezca, para que avancen, para que maduren su fe? En el capítulo 2 les enseña o los motiva, o uno de sus objetivos del escrito de Pedro era cómo combatir a los falsos maestros. Esto nos habla en el capítulo 2 específicamente. Y en el capítulo 3 de 2 Pedro,
el apóstol Pedro, él enseña madurez cristiana, los alienta a madurar en su fe en vista del inminente regreso de Cristo, de la venida del Señor. Entonces, cuando vemos esto, vamos a darnos cuenta que Pedro enseña a la iglesia pastoralmente, tiernamente, los motiva, los desafía, pero también les hace una advertencia de cómo deben vivir su fe y cómo deben buscar del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es real, amado. No sé cuándo Cristo venga, pero cada uno de nosotros debe vivir cada día como que fuese el último. Ese debe ser nuestro desafío. Si fuese el último día que viviéramos, ¿cómo lo viviríamos? Si fuera que estamos presionados de distintas maneras por el pecado, por la tentación, por distintas cosas, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo practicamos nuestra fe? ¿Nuestra fe tiene que ver solamente con ir un día domingo al templo y poner cara de religioso? ¿O también nuestra fe o nuestra consecuencia tiene que cambiar en nuestra manera de hablar? ¿De cómo referirnos a los demás? ¿Nuestro lenguaje soez? ¿Cómo cambiar nuestros chistes en doble sentido o aquellas cosas que de alguna manera no hacen mucho la diferencia con la sociedad? Y no quiere decir que seamos pacatos, y no quiere decir que seamos extremadamente conservadores, sino que consecuentes. Ese es el término correcto. Consecuentes. Es ser o no ser. No hay medias tintas. Por eso Apocalipsis dice que o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿Fríos como un tímpano? ¿Una fe apasionada? ¿O vivimos una fe tibia? Entonces, cuando leímos estos dos primeros versículos de 2 de Pedro capítulo 3, el primer término o primer punto es llamados a ser genuinos. El apóstol hace un reconocimiento a los cristianos de ese lugar y les reconoce como creyentes genuinos, como creyentes verdaderos y consecuentes con su fe en Jesús. Los apóstoles, recuerde que llenaron los 260 capítulos del Nuevo Testamento con unas 300 referencias a la segunda venida de Cristo. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, 300 de ellos hacen referencia a la venida del Señor, a la venida del Señor en medio nuestro. Los cuales hablan acerca de la venida de Cristo para reunir a los suyos, las advertencias sobre juicios escatológicos. La escatología tiene que ver con la señal de los últimos tiempos. Recuerde que empezamos a vivir los últimos tiempos cuando Jesús fue ascendido a los cielos. Recuerde que fue ascendido a los cielos, después, 50 días después vino el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero se empieza a vivir, cuando Cristo asciende a los cielos, se empiezan a vivir los últimos tiempos. Recuerde que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, recuerde que está el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo nuestro, el tiempo reloj, pero el tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Entonces, otra de esas enseñanzas que hablan los apóstoles, en estas 300 referencias, hablan de la justicia eterna que Dios traería a su creación. Porque la venida de Cristo también tiene que ver con la justicia. Ahora, todos estos mensajes que los apóstoles enseñaron constituyen pruebas irrefutables de la segunda venida de Cristo y el juicio de los malos. Tarde o temprano vendrá juicio. Y quizás de alguna manera nosotros, y lo compartía el día jueves en Casa de Oración, conéctese los días jueves 21 horas a Casa de Oración a través de Zoom. Es bueno vernos, es bueno compartir, es bueno orar juntos, es bueno reír y interceder y clamar al nombre del Señor. Así que si usted no lo está haciendo, hágalo. Jueves 21 horas, de 21 a 22 horas. Y compartí este jueves sobre Habacuc. Y Habacuc, él le reclama a Dios. Y le dice, ¿por qué los malos, los que hacen lo incorrecto, les va mejor que a los justos?
Porque aquellos que hacen y practican lo malo pareciera ser que son más prosperados que nosotros, que aparentemente somos más piadosos. Y el Señor le contesta a Habacuc. Y termina el capítulo 3 de Habacuc diciendo, aunque la vid no dé frutos ni florezca, aunque la vid no florezca ni dé frutos, y empieza a desarrollar el capítulo 3, ni las vides den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Termina el libro hablando de la confianza en Dios. Él descansa en Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, empiezas a descansar en Dios. Cuando tu fe es genuina, empiezas a descansar en Dios. Eso no quiere decir que no nos entristezcamos. Yo me entristezco muchas veces, me bajoneo muchas veces, porque soy humano y tengo distintos tipos de presiones, pero he aprendido a confiar en Dios. Y repito, con una mano secamos las lágrimas, pero con la otra mano adoramos a Dios. Y hoy día agrego, con una mano nos secamos las lágrimas y con la otra leo la Biblia, porque Dios me habla y me enseña y me revela verdades para mi vida. 2. Llamados a soportar las burlas. Capítulo 3, verso 3 al 7. Dice así en el nombre del Señor. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación, decían. Verso 5. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Ahora, al igual que en los tiempos del apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, la burla era un elemento muy usado para denostar la fe de los cristianos, denostar su esperanza que estaba fundada en la venida de Cristo. Y pareciera ser que hoy día se ha predicado tanto en la venida del Señor, algunos grupos religiosos incluso han dado fecha y se han equivocado, que la gente le perdió el temor a la venida del Señor. Y sienten que la venida del Señor ya no vendrá, que vendrá en muchos años más y que esto no va a pasar. Entonces, eso ha producido que muchos cristianos, o algunos que se llaman cristianos que están en esta competencia del yo soy, han perdido el temor a Dios. Porque sienten que la venida del Señor está muy lejana. No está cercana. En los tiempos del apóstol Pedro, los cristianos tenían su esperanza en que el Señor vendría. Y aquellos que estaban, incluso muchos de estos maestros o pseudo maestros, pero hacedores de maldad, se burlaban de la fe, se burlaban de su esperanza. Y yo le hago una pregunta. ¿Y usted cree que en estos tiempos no es lo mismo? ¿No hay gente que se burla de esto? ¿Cuántos cristianos que usted conoce se burlan del Señor? Y usted dice, pero pastor, ¿cómo que se burlan? Se burlan del Señor porque viven doble vidas, porque se ríen de aquellos que sirven al Señor o se comprometen con el Señor, se ríen de aquellos que son apasionados por Cristo y se les llama fanáticos, se burlan porque no están en todas las fiestas familiares, porque prefieren estar adorando al Señor. Y hay muchos que hoy día se burlan. Y muchos se burlan con sus conductas. Quizás no se ríen directamente al Señor, pero sus actos hacen que es una burla de lo que creen. Es por ello que eso es un mensaje para reflexionar. Ser o parecer. Pedro habla de la manera de vivir de los falsos maestros. El contexto, cuando uno analiza la segunda carta de Pedro y analiza específicamente el capítulo 3, habla del fuego que va a consumirlo todo. Recuerden que el fuego en la imagen bíblica tiene que ver con el concepto de purificación, de limpieza. Entonces cuando habla consume, es que lo va a consumir, pero también es un concepto de purificación.
Entonces, el apóstol Pedro hace un llamado a tener cuidado con estos pseudos maestros, porque ellos vivían una doble vida, y una de las áreas donde eran libertinaje, vivían el libertinaje, era en el área sexual. Ellos vivían una vida sexual sin límites, sin temor a Dios, sin límites, sino que vivían con excesos de todo tipo, orgías y muy fuertemente, de alguna manera, el tema moral. Entonces, al no conocer verdaderamente a Dios, sus desenfrenados instintos los llevaban a cometer estos excesos. Entonces, enseñaban, pero vivían una doble vida. Una vida sexual desenfrenada, sin límites. Hoy día, la fornicación, el adulterio, parece que era mirado desde lejos. Hoy día, lamentablemente, en las congregaciones es algo que está. Y eso ha traído tanta destrucción, tanto daño. El adulterio produce un daño enorme, no solamente a las familias, sino a la iglesia. La fornicación está trayendo serios problemas en nuestra juventud. Y hablar de virginidad, hablar de mantenerse hasta el día del matrimonio, pareciera ser que hoy día es una locura, y eso ya no se habla. Dejamos de hablar de pecado desde los púlpitos, dejamos de hablar de cruz, dejamos de hablar de la sangre de Cristo, dejamos de hablar del fuego consumidor de Dios, y nos gusta hablar de échale para adelante, Dios te prospera, Dios te ama, tal como estás. No, hay que ser y no parecer. Estos maestros, de acuerdo al capítulo 3, querían una escatología a la medida de sus placeres, y no están dispuestos a vivir una vida santa. ¿No pareciera ser que también es la manera que muchos quieren vivir la fe hoy día? Quieren vivir una fe sin compromiso. Quieren vivir una fe sin cruz. Quieren vivir una fe sin santidad. No importa, nos emborrachamos, somos vulgares para hablar, chistes con doble sentido, garabatos, y decimos, pero yo amo a Dios. Yo todos los días me encomiendo a Dios. Decimos patuamente, no, yo doy diezmo, ofrendo. ¿Lo haces para tranquilizar tu conciencia? ¿Te conectas para tranquilizar tu conciencia? ¿No será tiempo de arrepentirse y empezar a tomar a Dios en serio? ¿No será tiempo de dejar de burlarse del Señor y volverse realmente a Dios y reconciliarse con Dios? ¿No será que nos estamos pareciendo de alguna manera a aquellos que enfrentaba Pedro y que enseña a la iglesia de cómo huir a estos falsos maestros? Como consecuencia, estos que vivían una vida desenfrenada en la parte sexual se burlaban de la fe y de los que querían agradar a Dios, de los que querían temer a Dios y de las demandas que nos hace el Evangelio genuino. Porque el Evangelio nos hace demandas. 3. Llamados a esperar con paciencia. El capítulo 3, verso 8 y verso 9 dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Para el Señor un día es como 1000 años. Y hace referencia al capítulo 90 de los Salmos y el verso 4. Afirma la realidad de que el tiempo no es un factor importante para un Dios eterno. El tiempo es irrelevante. Aunque Dios lo utiliza para sus propósitos revelados, la primera generación de creyentes esperaban el pronto retorno de Jesús. Los testigos seculares comenzaban a morir. Los falsos maestros comenzaban a fraccionarse. Algunos comenzaban a cuestionarse el por qué tanto Pedro en este capítulo como Pablo en el 2 Tesalonicenses capítulo 2 abordaban el tema del retraso de la segunda venida de Cristo.
Pero solo Pedro, a diferencia de Pablo, relaciona el retraso de la venida del Señor con la compasión de Dios para con los perdidos, para que vuelvan al Señor, para que se arrepientan. Arrepiéntense, vuelvan a Dios, reconcílense con Dios. Dejémonos de vivir una vida un estilo inconsecuente, una doble vida. Debemos aprender a vivir con temor y temblor. Tenemos que aprender a buscar del Señor. 4, versos 10 al 16. Leo en el nombre del Señor. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que ese día llegue. En aquel día Él prenderá fuego los cielos y los elementos se derritirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia y de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios les dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resulta en su propia destrucción. El día del Señor es un término técnico que apunta a las intervenciones especiales de Dios en la historia humana para ejecutar su juicio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El juicio de Dios llegará en forma sorpresiva, repentina, inesperada y desastrosa para los que no estén preparados. Si tú estás con una fe débil, es tiempo de tomar las cosas en serio. Es tiempo de poner en la balanza cuán bueno ha sido Dios, cuánto Dios se ha mostrado a favor nuestro, cuánta misericordia ha mostrado a favor nuestro, cuánto amor ha mostrado Dios a favor nuestro, cuánta provisión ha mostrado Dios a favor nuestro. Y aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos por momentos de lágrimas o valles de lágrimas, Dios ha estado presente. Entonces debemos tomar las cosas de Dios en serio. El verso 11 me llama mucho la atención porque es un reto directo a los cristianos, a que viva una vida que glorifique a Dios, a una vida santa, apartada, piadosa, misericordiosa, que muestren a Dios, que sean sal, que sean luz, que salgamos del salero, que salgamos del lugar oculto y alumbremos donde tenemos que alumbrar y sazonemos donde tenemos que sazonar. En todos los lugares donde Dios nos lleva. Somos misioneros, somos predicadores del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio. Cuando el capítulo 3, verso 11 nos habla de esto, se refiere a la conducta que debe caracterizar la vida del cristiano. Siempre separado del pecado y apartado para Dios. Piedad es reverencia y temor a Dios que debe involucrar todos los aspectos de mi vida. El verso 12 hace hablar que debemos desear con fervor la venida de Cristo. Debemos clamar al Señor: Maranata, Cristo viene. Debemos adorar al Señor porque Cristo viene. Por ello, cada vez que celebramos la cena del Señor, anunciamos la venida de Cristo. Lo hacemos en memoria de Él. Verso 13 es la promesa de la tierra nueva y del cielo nuevo. Tierra nueva y cielo nuevo. El verso 14 nos habla
que somos llamados a vivir una vida sin mancha. Jesús, su venida es real. Así es, amado. No nos burlemos de su venida. Cristo viene en cualquier momento. Vivamos vidas que le agraden y le adoren. Versos 17 y 18 dice del capítulo 3: queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esta gente perversa y no perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea toda la gloria y honra para siempre. Amén. Ser y no parecer. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vives tu fe? ¿Estamos siendo consecuentes o estamos siendo inconsecuentes? Esto es un desafío, amados. Nadie dijo que es fácil. Nadie dijo que el caminar de la fe es fácil. Todos los días somos tentados. Todos los días enfrentamos distintas situaciones difíciles. La vida es compleja. La vida tiene distintos sabores y distintos colores. Pero a veces los momentos difíciles también nos hacen para buscar los contrastes de los colores y los sabores. ¿Qué tal si hoy vuelves al Señor? Sí, tú, que un día serviste a Dios con temor y temblor y el pecado te alejó de Dios. Sí, tú, que un día cantabas, adorabas, que tú tocabas un instrumento, que eras un predicador, una predicadora, que servías con tanta pasión, pero de un rato para otro te empezaste a enfriar, empezaste a vivir una doble vida, te alejaste del Señor y hoy día perdiste todo. Lejos de Dios nada podemos hacer. Dejemos de interpretar un evangelio de mala manera, porque lo más probable es que cuando venga el Señor seremos eliminados. Y ya no será un concurso. Esto no es un concurso de quién gana o quién pierde. Hago este ejemplo. Esto tiene que ver con ser o no ser. No hay otra vida. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal si nos llamas, nos escribe? ¿Qué tal si hoy día vuelves al Señor? Reconcílate con el Señor. Y a ti, que aún no has confesado a Jesús como el Señor de tu vida, ¿qué tal si abrazas al Señor y entregas tu vida a Jesús? Si quieres entregar tu vida a Jesús, llámanos o escríbenos. Queremos orar por ti. Síganos a través de nuestra página web www.amisadai.cl, a través de nuestro canal de YouTube Amisadai TV. Búsquenos como Iglesia Amisadai o Iglesia Bautista Amisadai a través de Facebook e Instagram y comparta con nosotros. Queremos orar por usted. Soy el pastor Rey Aitul y es un privilegio para mí compartir palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu fidelidad. Ayúdanos en el nombre de Jesús a ser y a no parecer. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces nosotros confundimos nuestras vidas y nos tornamos simplemente religiosos y hemos perdido nuestra esencia realmente de vivir como cristianos. Enséñanos, Señor, a ser sal y luz y perdónanos, Señor, cuando hemos dado malos ejemplos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. La paz de Dios sea con usted. Síganos nuestras devociones durante la semana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Que Dios le bendiga. Comparte este mensaje con muchas personas. Bendecidos.